y listo. Entonces, como muy bien lo manifestó Carlos Miguel, perdón, que no sé, Andrés, cómo pasarla, perdón. Creo que yo tomé el control, pero no estoy muy seguro de cómo hacer para adelantarla. Usted me ayuda un segundo, por favor. Bueno, gracias. Eh, Vamos a ver, básicamente abrimos este pedazo, esta parte de commodities, básicamente en 5 temas. Por supuesto, vamos a ver una introducción, vamos a ver los antecedentes y vamos a ver un poco en detalle, bueno, el detalle dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro del tiempo que tenemos, un poco toda la normatividad que incluye el decreto reglamentario, la resolución y, por supuesto, vamos a ver un poco del formato 2573, que es propiamente el formato en el que se hace el registro del que estamos hablando. Eh, Andrés, si me puede ayudar, por favor. Sigo sin saber cómo pasarle, discúlpeme, no sé cómo hacerlo. Con la flecha, pues, hacia abajo, pasas la slide. Gracias, no, pero no me estaba funcionando. Igual, creo que nos devolvemos una y no hay lío, lo vamos haciendo de a poquito. Muchas gracias, Andrés. Bueno, a ver, lo primero para ponernos un poco en contexto es hablarles de la generalidad de este tema de commodities en el tema de precios de transferencia. Eh, y, y básicamente los obligados a esto, digamos que para saber quién está dentro de este mundo del registro de los commodities, son básicamente contribuyentes que primero están obligados al régimen de precios de transferencia. Es lo primero, es decir, que realizan operaciones con vinculados del exterior o vinculados ubicados en zona franca o entidades ubicadas en algún paraíso fiscal, que digamos que son los 3 grandes grupos o tipos de transacciones que están sometidas a precios de transferencia hoy en día. ¿Listo? Además de estar obligados al régimen de precios de transferencia, pues deben estar involucrados en operaciones de commodities. Es decir, que compren o vendan algo que es considerado commodity. Más adelante vamos a ver un poco qué es lo que significa ese tema de los commodities. Y para también resumirles muy rápidamente, pues las normas vigentes hoy en día dicen que quienes tienen este tipo de operaciones con vinculados y por supuesto están obligados a precios de transferencia, pues tienen que utilizar una metodología muy particular que es el método precio comparable. El método precio comparable pues es una metodología que teóricamente es muy sencilla. Básicamente yo exporto o compro productos a un precio X y comparo ese precio X, ya sea con cotizaciones que existan en el mercado, en bolsa, por ejemplo, precios que se transen en alguna bolsa, o con operaciones que yo mismo tenga con terceros, o con cotizaciones, precios publicados, no necesariamente en bolsa, pero resultado de alguna publicación que es altamente confiable, utilizada en el mercado y demás. Básicamente pueden ser esas 3 fuentes de información. Repito, precios de cotización en bolsa, precios de alguna publicación que sea altamente utilizado en el mercado, o por supuesto las transacciones internas que ese mismo contribuyente esté haciendo con terceros independientes y con el mismo producto y demás. Las normas hoy en día entonces proponen, primero, como les decía, que es obligatorio utilizar ese método precio comparable, con algunas excepciones, cuando técnicamente es muy difícil su aplicación. Vamos a hablar un poco de eso también más adelante, pero la generalidad es que se debe utilizar el método precio comparable. Y como resultado del uso del método precio comparable, pues la misma norma lo provee. La fecha de fijación es un factor particularmente relevante. El momento en que se define que se va a pactar el precio o la fecha en que se define dentro de un contrato con estos vinculados que voy a tomar como referencia para ese comparable, para ese precio de cotización. ¿Por qué? Porque el momento en que se pacta o que se fija el precio de una exportación o una importación de commodities, pues es supremamente relevante para la definición del precio. En ese momento, el precio puede estar muy alto, puede estar muy bajo, y de hecho, digamos que en conversaciones un poco informales con la DIAN, pues ellos han manifestado que ese es el propósito principal del registro, que los contribuyentes no puedan manipular, si cabe, eh, la fecha de fijación. Supongo, al parecer, es algo que parece sucedía, me imagino yo, y por eso tomaron esta determinación. Entonces, si 3 días antes de la fecha de exportación me convenía el precio, pues tomo ese como el día para tomar la referencia del precio del commodity.
de la cotización, porque estuvo bajo, porque estuvo alto, dependiendo de lo que sirviera el propósito de cada contribuyente, pero entonces con este registro que se hace previamente, se busca justamente evitar la manipulación un poco de la fecha y también del precio en sí mismo, por supuesto. Entonces, igualmente, como resultado de esto, de aplicación del método de precio comparable, de la inmensa relevancia que tiene la fecha de fijación para la determinación del precio, pues se determinó el registro del contrato que dentro de mucha información, por supuesto, tiene la fecha de fijación y el precio en sí mismo como uno de los puntos que hay que registrar. Entonces, esto muy en términos generales. Le doy la palabra entonces a Mabel para que por favor nos empiece a comentar y vamos en orden, digamos, del tema. Listo, Francisco, muchísimas gracias. Pues, como todos saben, pues Mabel Copete. La idea pues es seguir con el tema pues introductorio y uno de los temas pues son los antecedentes y las normas, que es muy importante como para ponernos a todos en contexto. Y empezamos pues inicialmente, ¿qué pasó? Las acciones de las de 8 a 10 de la OCDE, que hicieron lo que hicieron fue marcar y tratar de garantizar que los resultados pues de precios de transferencia se encuentren en línea con la creación de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que pues lo importante es que los contribuyentes puedan determinar el precio de transferencia entre empresas vinculadas y no solamente para eso, sino para evitar pues la doble imposición. Dentro de esas acciones 8 a 10 están como todos, está encaminado todo para garantizar este tipo de cosas. Luego podemos revisar en el capítulo 2 de las directrices de la OCDE que podemos ver que la selección de todos los métodos que nosotros pues tenemos dentro de nuestra legislación se encuentran en los capítulos 2 de la OCDE y podemos ver qué tipos de metodologías podemos usar para analizar cada una de las operaciones que tenemos con vinculados del exterior. Para todo esto, lo que hizo, pues, o lo que hace la autoridad tributaria, toma como estos pilares que están en las acciones, en BEPS y están en la OCDE, y toma todos estos pilares, ¿para qué? Para tomarlos, adaptarlos a nuestra legislación. Entonces, cuando empieza a adaptar cada una de estas cosas dentro de la legislación colombiana, entonces lo que hizo fue revisar dentro del artículo 107 de la ley 1819, lo que hizo fue modificar por medio del artículo 107, pues modificó el artículo 260-3 del Estatuto Tributario, donde se incorporan todas las metodologías de precios de transferencia que podemos usar para el análisis de nuestras operaciones. Entonces, lo que hace específicamente para este tipo de operación, pues son los commodities, es traer y modificar y aplicar para las transacciones de adquisición de activos corporales usados y para las operaciones de commodities, solamente pues según este artículo, según esta metodología, podríamos usar el método de precio comparable no controlado. Entonces, lo que hizo fue modificar el artículo 107, modificar e introducir estas dos opciones, que son la adquisición de activos corporales usados y las operaciones de commodities. Entonces, lo que nos dice nuestra legislación colombiana es que para las operaciones de commodities, el método que debemos usar es el método de precio comparable no controlado. Y también lo enfatiza diciendo que es muy relevante, como decía Francisco anteriormente, que las transacciones de commodities, para revisar, enfatiza también en el precio de cotización. Entonces, para saber el precio de cotización también es importante saber la fecha o el periodo específico acordado por las partes para fijar el commodity. Esto es nuevo dentro de la legislación porque antes no nos decía cómo teníamos que analizar o qué método debíamos utilizar para los commodities, pero lo incorporó en la ley. Entonces ahora pues es muy importante revisar qué método estamos utilizando para el análisis de esta operación, y lo más importante de esto es revisar la fecha. Otra parte muy importante que dice el artículo 107, que modifica el 260-3, es demostrar mediante documentos fiables, ejemplo, pues son los contratos, las ofertas, cómo estamos estableciendo nosotros el precio de nuestro commodity. Entonces, no solamente podemos decir que lo estamos haciendo pues porque estamos utilizando el método de precio comparable no controlado, sino también estamos utilizando un documento soporte que puede ser un contrato o puede ser una oferta.
Y todo esto pues tiene que ser consistente con lo que estamos haciendo dentro de nuestra negociación. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no? La fecha de fijación del precio y el documento soporte que estamos utilizando para hacerlo. Adicionalmente, pues también lo que nos dice es que solamente hay unos casos excepcionales que podemos utilizar otros métodos que no sean método de precio comparable no controlado. Sin embargo, pues se tiene que estar muy bien documentado dentro del informe local de precios de transferencia y tenemos que decir las razones por las cuales estamos utilizando otro método que no es el método de precio comparable no controlado y pues también tener todos los documentos soporte para determinar por qué no se está utilizando ese método. Porque pues la autoridad tributaria siempre va a revisar que el método inicial y el más importante o el método más adecuado para hacer este análisis pues tendría que ser el método de precio comparable no controlado. Si no lo estoy utilizando, pues lo importante sería saber y justificar por qué no lo estoy haciendo. Eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, eso fue cuando incorporó la ley para modificar el artículo 260-3, donde incorporó todas estas condiciones. Adicionalmente, después reglamentó el artículo 107 por medio del decreto reglamentario 2120. Entonces, dentro del decreto reglamentario 2120 existen también todas las condiciones, los obligados, el método que se debe usar, y adicionalmente incorporó también la forma como lo debemos hacer. Entonces ahí nos está diciendo que tenemos que utilizar, hacer un registro del contrato, porque no solamente estoy documentando dentro del informe local que estoy utilizando el método PC, sino también adicionalmente me dice que tengo que incorporarlo o registrarlo mediante el formato mediante el formato que la DIA nos está estipulando que tenemos que hacerlo. Entonces, si yo lo hago mediante ese formato, lo tengo que incorporar dentro de los medios electrónicos de la DIAN para poder garantizar que el precio que yo estoy utilizando, que el precio que yo estoy fijando dentro de mi transacción, pues se encuentre primero valores de mercado y segundo, pues que cumpla con todos los requisitos de ley para yo poder realizar todas mis transacciones. Y luego nos llegó la resolución 00067 el 19 de junio del 2020, la cual nos está diciendo cómo son los procedimientos que yo tengo que tener para poder hacer ese registro dentro de la página de la DIAN. Entonces, tengo que revisar el formato 2573 y tengo que saber qué casillas debo diligenciar dentro del formato. Es importante tener en cuenta que dentro de cada una de esas casillas, pues tienen que ser diligenciables y tenemos que subirlo a la DIAN y tenemos que pues enviar un formato como final y adicionalmente pues adjuntar el contrato. Pues ahí nosotros estamos haciendo como pues las verificaciones del formato. Sin embargo, pues la idea es que se haga paso a paso, sí, y eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces, pues ahorita, si quieres, Francisco, nos puedes ayudar un poquito con el decreto reglamentario 2120 y lo que incorporó para esta sección de los commodities y ya entonces, luego les vamos a contar un poquito sobre la resolución 67, cómo lo debemos hacer. Gracias, Mabel. Andrés, si nos puede ayudar, por favor, a pasarla, que a mí no me está funcionando. A ver, dentro del decreto reglamentario que tú mencionabas, creo que hay varias cosas que son bien relevantes a tocar. Básicamente 3 puntos. El decreto reglamentario, además de reiterar un poco lo que ya estaba en la ley al respecto del método y todo esto, pues habló de los plazos, que digamos que lo primero que no estaba eso en la ley. Entonces, en términos generales, se habla de un plazo que consiste en un mes, básicamente, calendario para registrar cada nuevo contrato que exista. No obstante, si la operación a la que, digamos, que se deriva de ese contrato que se ha firmado se va a ejecutar antes del término del mes, pues el contrato igualmente debe registrarse antes de que se ejecute la transacción. Es decir, en resumen, un mes o antes, dependiendo de cuándo se ejecute la transacción, para que se registre siempre antes de la transacción. ¿De acuerdo? Ese era, digamos que ese era el primer punto. Un parágrafo transitorio que hablaba de los plazos, como les decía, ese es el término general para el registro, que es
el término de un mes. El parágrafo transitorio que está dentro del decreto habla igualmente también de un mes a partir del momento en que estén disponibles los sistemas o los medios electrónicos de la DIAN. Y Mabel nos va a comentar un poquito más adelante sobre las excepciones que salieron en la resolución 65. Pero, insisto, el resumen en términos generales es que el contrato debe registrarse dentro del mes calendario siguiente a la firma del contrato o antes de que se ejecute la transacción, la primera exportación o compra. ¿Listo? Ese es el tema de los plazos. El decreto también habla un poco del efecto del no registro o del registro extemporáneo de las sanciones. Lo primero que hay que aclarar es que en el decreto, ni en el decreto ni en la ley se habla de sanciones, y de hecho un concepto muy reciente de la administración tributaria, pues ellos confirmaron que su opinión es que esto no tiene sanciones, no existe una sanción por el no registro o el registro extemporáneo. No obstante, sí tiene un efecto, y básicamente es que quienes no cumplan con el registro del acuerdo o cuando haya sido registrado extemporáneamente o de manera errónea, digamos, pues básicamente la fecha de fijación no constituye una prueba fiable. El contrato no constituirá una prueba fiable. En ese caso, la DIAN, dependiendo pues de la información que recopile y demás, podrá, digamos, considerar como fecha de cotización la cotización promedio de la fecha del envío del embarque. ¿De acuerdo? Eso es algo que también estaba mencionado brevemente en la ley y también, digamos, incluso en las guías de la OCDE hoy en día, pero con un alcance un poco diferente. De hecho, para algunos, un alcance que excede un poco lo que dice la ley, porque la ley de hecho no dice que el contrato en sí mismo no constituirá prueba fiable por no registrarse. La ley habla en términos generales de que cuando un contribuyente no suministre toda la información adecuadamente, información confiable y demás, no dice necesariamente que sea con ocasión del registro, pues sí, que la DIAN podrá considerar como fecha de fijación otra, dentro de estas, pues la que les mencionaba, que es la fecha de embarque, ¿no? Entonces, para muchos, hoy en día algo que se comenta es que el decreto está excediendo lo que dice la ley, al indicar que el contrato simplemente no constituirá una prueba fiable porque no lo dice literalmente la ley. Entonces, de hecho se comenta eh, que, que hay muchas instancias y mucha información adicional que puede, digamos, aportar un contribuyente en un proceso de fiscalización eh, para que sea tenida en cuenta. Por ejemplo, el contrato mismo está incluido como uno de los anexos de la documentación comprobatoria o informe local, ¿cierto? En un proceso de fiscalización se aportan muchas pruebas y lo que se esperaría del fisco, a pesar de que el decreto diga que el contrato no será una prueba fiable, pues es que, como lo dicen también las directrices de la OCDE, es que se puede aportar muchísima otra información para ayudarle al fisco a determinar la sustancia de la operación y cuál es la conducta real de las partes. Es decir, que en mi opinión, y como les decía tal vez de muchos, es que el no registro en sí mismo, que si bien tiene esta consecuencia directa, como lo dice el decreto reglamentario, pues podría no acarrear necesariamente o automáticamente que la fecha de fijación se cambie, al menos no automáticamente. Insisto, porque se puede aportar mucha información adicional que puede servir a la DIAN para determinar cuál es la conducta de las partes, que es lo que realmente se busca en el mundo de precio de transferencia, ¿no? La sustancia sobre la forma, y está dicho en las guías una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, eso en lo que corresponde al efecto de no registrar el contrato, registrarlo extemporáneamente o con errores. Otro punto que también se menciona es el tema de las excepciones que les mencionamos. Existe esta obligación inicial de utilizar el método precio comparable. Lo primero, excediendo un poco lo que está, en mi opinión, lo que dicen las mismas directrices de la OCDE, porque en las directrices y en las acciones BEP, pues lo que se buscó fue dar una recomendación general, es decir, el método precio comparable en muchos casos y de manera general será el mejor método. No obstante, las mismas guías de la OCDE dicen que debe primar la regla del mejor método que en las mismas guías se establece y que también están en las normas de precios de transferencia en Colombia. Es decir,
si existe otro método que sea más aplicable. ¿Por qué? Porque es más fácil de aplicar, más consistente con el modelo de negocio para el cual tengo comparables más fácilmente, que se pueden conseguir comparables más fácilmente, etcétera, etcétera. Se supone que puedo utilizar otro método. Las normas en Colombia fueron mucho más restrictivas, el método es más taxativo, es obligatorio utilizarlo, y el decreto, bueno, con algunas excepciones que no están, digamos, listadas en la norma, pero en el decreto básicamente se proponen dos excepciones, únicamente. La primera es, y perdón, lo leo directamente, para aquellos casos en los que no sea posible identificar los factores que conforman el precio de cotización. Un poco confuso, de hecho, no es muy claro qué significa el que no sea posible identificar los factores que conforman los precios de cotización. Digamos que no vamos a entrar en detalle en eso en ese momento. Segundo, que en caso de existir y requerir ajustes de comparabilidad, que estos no sean medibles o cuantificables. Entonces, únicamente dos tipos de excepción, insisto, que no están en las guías de la OCDE, tampoco están en la ley, están en el decreto, pero que a mi modo de ver, pues excede un poquito el tema de la regla del mejor método, que, que dentro de muchos otros temas involucra, por ejemplo, el modelo de negocio. Para muchas compañías, la forma de determinar el precio de una exportación es basado, por ejemplo, en su rentabilidad, eh, basado, por ejemplo, en las funciones de la compañía del exterior que realiza actividades de comercialización y que incurren ciertos riesgos, caso en el cual un precio de reventa, que es un método totalmente distinto, podría ser aplicable, basado, por ejemplo, en la rentabilidad de la compañía del exterior. No obstante, pues eso no cabe dentro de las excepciones, al parecer, en Colombia, y pues insisten las normas en un precio comparable. Entonces, yo creo que de lo que resulta del decreto diferente de lo que está en las normas, pues son esos tres puntos: los plazos, el efecto del no registro y las excepciones. Entonces, Mabel, te cedo nuevamente la palabra para que nos cuentes un poco al respecto de la resolución. Francisco y Mabel, Señor, los, que- claro. los quiero interrumpir para hacer una pregunta. En el evento que hicimos con la DIAN, eh, por ahí hubo un par de interrogantes en relación con el concepto de commodities, ¿sí? Sí, de Eh, acuerdo. y, Lo, lo- y recuerdo que la respuesta de nuestros colegas, digamos desde el punto de vista de la DIAN, era que su visión del asunto estaba, digamos, concentrada en el hecho de que la lista de commodities pues no era una lista exhaustiva, eh, y de alguna manera como que dejaron una puerta, a mi modo de ver, muy grande, muy abierta, porque si pensamos en seguridad jurídica, lo mínimo que tenemos que saber es qué es un commodity, y si hay una lista, pues la lista debe decirnos qué es un commodity, y no dejarlo al arbitrio, digamos, o a la interpretación de ok, unos y otros. de Con acuerdo, respecto a eso, qué puede plantearnos usted o Mabel, por pues favor? lo teníamos pensado extrañamente, porque pues la definición de commodity es uno de los temas más relevantes, lo teníamos pensado al final, porque les queríamos mostrar. Entonces, aprovechemos la pregunta de Carlos Miguel y lo miramos de una vez. No sé si Andrés o quien tenga acceso, por favor, me puede ayudar a adelantarlo a la última, un par de diapositivas. Ah, bueno, ok. ¿Por Ofrezco qué? No excusas hay por el lío, pero desorden. no hay problema. Yo creo que está la oportunidad también, está muy bien. A ver, la definición de commodity, empezando por ahí, es un poco amplia y también para muchos es una definición incluso confusa, circular, porque en últimas, o muy en resumen, la referencia a commodities, lo primero es que abarca productos físicos para los cuales existe un precio cotizado y que es utilizado como referencia, digamos, en la industria por partes independientes. Esa es la definición, muy amplia, es un producto para el que existe un precio de cotización, y entonces la metodología es utilice ese precio de cotización y análisis. ¿De acuerdo? Entonces, alguien decía, incluso una definición un poco circular, un poco difícil. En conversaciones con la DIAN y en esas charlas que hemos hablado, de las que habla Carlos Miguel, perdón, la DIAN justamente ha manifestado que ellos no han tenido, ni tienen, ni parece que no van a tener intención alguna de emitir un listado formal de commodities. Eso es lo primero.
para ellos es un poco complejo decir que X o Y productos son commodities porque eso depende del manejo que se dé en cada industria, ¿cierto? Lo ha manifestado Andrea Medina y creo que la doctora Clarinés Ramírez también, que es la subdirectora hoy en día del área de fiscalización, de la subdirección de fiscalización de precios. Entonces, por el lado de la DIAN no vamos a tener un listado. ¿Qué sí existe, Carlos Miguel? Y todos. En el formato 2573, que Mabel pues, nos va a mostrar un poquito con más detalle más adelante, existe un listado. Porque hay una casilla que, como ustedes lo ven ahí, se llama tipo de commodity. Hay que decirle a la DIAN qué commodity es el que estoy registrando. Y de hecho no hay una, sino dos casillas que dicen tipo de commodity y otro tipo de commodity. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero también la DIAN ya ha manifestado públicamente que este listado es sugestivo, son sugerencias, son ejemplos. Lo que esté allí no debe entenderse obligatoriamente como un commodity. Igualmente, lo que no esté ahí tampoco debe entenderse como que no es commodity. Y de hecho, este listado ha tenido cambios en el mismo formulario. Hasta hace unas semanas este listado era bastante más largo. Ellos dijeron que habían tenido que reducir y acortar un poco porque, porque por esa misma intención que tienen de no tener un listado oficial de commodities. Entonces, dentro del listado aparece, por supuesto, la típica opción de otros, y existe una casilla para que uno para quien está haciendo el registro pueda explicar qué commodity es y de qué se trata y las condiciones y características, pues si fuera del caso. Entonces, al respecto a la definición de commodities, ya muchos lo están viviendo ahorita con el proceso de registro y es que no hay claridad de si esto es un commodity o no, el producto que yo tengo. Eh, Muchas consultas se han hecho a la DIAN está teniendo consultas en su página, perdón, en su dirección de correo que es precios_transferencia@dian.gov.co, las están respondiendo, pero cuando se trata de si este producto es o no un commodity, pues ustedes ya se podrán imaginar que esa pregunta sí no la están contestando, al menos no directamente. Entonces, la respuesta básicamente va a ser que eso depende de cómo se trate la industria. Si su industria, en términos generales, eh, utiliza un precio de cotización o utiliza precios de referencia de alguna publicación que sea de alta circulación, que sea transparente y aceptada en la industria, pues esto básicamente se convierte en un commodity. ¿Sí? ¿Listo? Pero fíjense que por esa misma definición, pues muchísimas cosas más allá de los tradicionales productos agropecuarios, minerales, metales, en fin, podrían llegar a ser un commodity, ¿no? Se supone que no es la intención, se supone que no es la intención, pero esa es la dificultad que hay en cuanto al tema de la definición de un commodity y lo que tenemos hoy en día en el formato 2573. Ahora Muchas sí, gracias. no, con gusto, Carlos Miguel, y gracias pues, por ayudarnos a meter esto entonces donde correspondía. Si quieres, Mabel, ahora sí, por favor, te doy la palabra para que nos cuentes un poco la resolución en la que habla, como les decía ella, el procedimiento ya un poco más específico y de aquí me explique cómo. De acuerdo, Francisco. Pues la idea inicialmente pues, es registrar un acuerdo marco. Lo que nos indica pues esta resolución es que la idea es que, o lo que quiere también de pronto en todo lo que hemos visto con la DIAN, es que solamente exista un contrato marco donde nosotros tengamos solo que registrarlo una vez y con ese sea suficiente para nosotros demostrar, o los contribuyentes demostrar que así es como yo estoy fijando mi precio, las condiciones de mi precio y demás. Pero pues si el contrato marco o si la compañía no tiene un contrato marco, o si el contrato marco no cumple con todas las especificaciones pues, que nos pide la norma, se tiene que hacer y se tiene que registrar cada una de las transacciones. ¿Por qué? Pues puede ser que tengan condiciones diferentes o cada transacción sea totalmente diferente. Entonces, en un contrato marco, de pronto la compañía piensa que no pueden marcar las transacciones que tiene con sus vinculados. Entonces, lo que va a hacer nos tocaría entonces ahí registrar cada una de las transacciones que se realizan. Entonces, sí, que tiene que tener el contrato marco para poder determinar que la compañía, pues que sí está cumpliendo con todos los requisitos. Lo primero tiene que tener pues, la identificación de las partes, el tipo de documento que nosotros estamos, pues, que vamos a subir a la plataforma,
la fecha de suscripción, la vigencia, la fecha de fijación, tipo y descripción del commodity, los volúmenes y los plazos y condiciones de entrega. Eso es como lo básico que debería tener el contrato marco para que lo podamos suscribir dentro de la plataforma de la DIAN. ¿Cómo se va a hacer ese procedimiento? La idea es hacerlo mediante el uso informático de la plataforma de la DIAN, mediante el formato 2573. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ingresar dentro a la plataforma de la DIAN con la clave de la compañía, como se hace regularmente para cualquier otra declaración, e irse a la opción de diligenciar y presentar. Dentro de esa opción me van a aparecer pues todos los formularios que yo tengo, y hay una parte que dice como fiscalización como fiscalización, y ahí uno ingresa y busca el formulario 2573. Ese formulario, cuando lo vamos llenando, ahorita más abajito vamos a ver un poquito más de eso, pero pues digamos inicialmente lo diligenciamos, lo presentamos, adjuntamos como el contrato marco, pues el contrato macro o las otras especificaciones, ofertas, lo que tengamos adicional para soportar las transacciones, y las adjuntamos. Entonces, pues, ¿cuál es la idea de eso? Es tener como cada una de las opciones y poderlo llevar todo a ese formato, presentarlo, y eso ya tiene que estar solamente firmado por representante legal, y ya lo subimos. Y si es solamente mi contrato marco, solamente lo tengo que hacer una vez y no lo tengo que volver a hacer. Si no, entonces, como decía Francisco, nos estaba diciendo ahorita, pues tenemos que revisar también la periodicidad con que lo estoy haciendo. Si lo hago diario, pues tendría que registrarlo diario, y pues tendría que cumplirse cualquiera de las dos condiciones que nos hablaba Francisco. Entonces, primero, si yo ya voy a entregar mi commodity, pues entonces tengo que registrarlo antes de entregarlo, o un mes o con un mes de anticipación a entregar el commodity. Entonces, lo que ocurra primero, si yo suscribí el contrato hoy y lo voy a entregar dentro de 2 meses, pues tendría que hacerlo un mes dentro del mes siguiente a la fecha de suscripción. Y si voy a entregar el commodity a los 15 días, pues entonces tendría que suscribirlo antes de los 15 días que lo voy a entregar. Entonces, lo que ocurra primero, si ocurre primero si yo lo suscribo, o si ocurre primero pues la entrega del commodity. Entonces, si lo que ocurra cualquiera de los dos. Entonces, esa es como el tiempo o el plazo que yo tengo para hacer. También debo, pues, como les decía, que está firmado por el representante legal, y adicionalmente yo puedo modificar, reemplazar o corregir ese contrato. Entonces, digamos, si yo tengo modificaciones de mi contrato marco y por alguna razón tengo que cambiar alguna de las condiciones que yo ya tengo registradas dentro del formato 2573, lo que puedo hacer es una modificación, o puedo reemplazar el contrato porque ya lo cambiamos y definitivamente ese no es, pues lo reemplazo. O si existe algún tipo de corrección que en mi contrato sí tenía, pero de pronto en el formato 2573 lo incluí mal, entonces yo lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Lo que va a hacer, digamos, la administración tributaria es tomar el último contrato que yo tengo registrado. Entonces, pues no hay ningún inconveniente, yo lo puedo modificar o lo puedo corregir. Pero pues siempre la idea es que el contrato que yo estoy incluyendo dentro del formato 2573, como lo tengo que adjuntar en PDF y no puede pesar más de 10 megas, ese contrato tiene que ser lo mismo que yo estoy incluyendo dentro del formato 2573. Si hay algo que cambia dentro de ese contrato, lo tengo que modificar. No podría dejarlo, o si me modifico el contrato y se me olvida o algo así, entonces no, tengo que registrarlo igual. No hay ningún problema, no hay sanción al respecto por eso, o sea, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, la idea sí es que las dos cosas estén alineadas para que no tengamos como ningún problema adicional por esto. También, pues, es lo que les decía, pues se puede adjuntar, tiene que ser adjunta en PDF. Y pues el plazo, como les contaba Francisco inicialmente, es por un mes. Pero entonces, en este momento, como estamos en un momento de transición, lo que nos dice pues la legislación o la ley es que ahorita estamos en un momento de transición que está habilitado el sistema por 3 meses anteriores a la fecha inicial. Entonces, cuando
cuando queda registrada, la DIAN nos dio a nosotros las fechas inicialmente que nosotros teníamos para empezar con todo el tema, porque hay dos opciones que creo que Francisco no lo contó anteriormente, pero pues digamos dentro de este plazo, ¿qué pasa? Hay unos contratos que están suscritos antes de la ley 1819, que fue como les comentaba inicialmente. Si esos contratos antes de la ley 1819 están vigentes en el año 2017, esos contratos deben también registrarse, pero esos contratos no tienen que cumplir como con pues con todas las casillas, no las tenemos que llenar completas, sino tenemos que completar solamente las casillas 1, 4, 5, 6 y 9, que corresponden básicamente a la identificación de las partes, la vigencia del acuerdo, la fecha de fijación del precio, el tipo y descripción del commodity y el precio acordado del commodity. O sea, todos los contratos que vienen anterior de la ley 1819, que están vigentes durante el año 2017, tienen que cumplir, pues se tienen que registrar, pero no se tienen que incluir pues todos los requisitos que trae pues el formato. Ya después de la ley 1819 y después de esta resolución, los contratos pues van a tener que registrarse cumpliendo con todos los requisitos de la plataforma, pues del formulario, y se deben diligenciar completamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si tienen contratos de pronto más pues anteriores a la ley, pues también tenemos que incluirlos. Entonces, para el plazo de esto, entonces tenemos 3 meses anteriores como a la fecha inicial, que para nuestro caso, pues la fecha definitiva sería hasta el 4 de diciembre. Entonces, si no estoy mal, sí, Francisco, esa es la última fecha que nosotros tenemos para el registro de los contratos. Entonces, la última fecha sería el 4 de diciembre para hacer el registro. Ya, ¿cierto? Sí, perdón que yo esté en silencio. Pero sí, hay 3 meses, los 3 meses se cuentan desde cuando estuvo disponible la plataforma, que fue el 3 de agosto. Es decir, ese periodo de prueba de 3 meses arranca el 3 de agosto, desde el día siguiente, de hecho, la DIAN lo cuenta hasta el 4 de noviembre, esos 3 meses iniciales, luego del cual inicia el mes del que habla el decreto reglamentario, que sería 4 de diciembre en últimas. Yo por seguridad lo haría hasta el 3 por si acaso, ¿no? Pero bien. Pero esa es exactamente, esa es la fecha de transición que pues estaban como probando el sistema y demás, entonces la DIAN dio 3 meses, pero dentro de esos 3 meses pues se podían registrar los contratos sin ningún inconveniente y son válidos. Pero la fecha definitiva ya entonces sería, pues para estar más tranquilos, sería hasta el 3 de diciembre, sería la última fecha que ya tenemos para diligenciar y presentar pues este formato, el formato 2573. Entonces esos serían como los plazos establecidos para la... Ay, ahora no me dejó pasar. Ya, listo. Entonces, bueno, ahora, como les contaba, pues el formato 2573 pues se debe presentar por los medios electrónicos de la DIAN y se les debe adjuntar el contrato. Si no se adjunta el contrato, no se deja enviar y también se tiene que tener presente si son antes de la ley 1819 o si son después de la ley 1819 para verificar cuáles son las casillas que tenemos que diligenciar. Estas casillas, existen dos tipos de casillas. Unas de elección, pues tú te metes a la casilla y dentro de la casilla pues hay una flecha desplegable donde están todas las opciones y en esas uno decide pues qué casilla qué opción es la adecuada para el contrato que nosotros tenemos. Y después hay unas casillas de texto, las cuales se pueden diligenciar y tienen como hasta 1000 caracteres para diligenciar, pues todas las cosas adicionales que de pronto el formulario no nos deja pues, involucrar por la casilla desplegable, sino que tenemos como condiciones adicionales que sería bueno que las aclaráramos dentro de esas casillas. Porque después la DIAN lo que va a tomar es ese formulario y va a verificar si todo cruza con el contrato y si de pronto hay algo adicional que no está como tan específico o si que necesitamos aclarar, pues es importante incluirlo dentro de esas casillas. Entonces, digamos, está el tipo de documento, pues en el tipo de documento podemos, ahí se involucran pues todo el tipo, si el vinculado, quién es el vinculado, quiénes somos nosotros, como el tipo de operación de precios de transferencia que nosotros estamos analizando.
si es una exportación de producto terminado, si es una exportación de materia prima, bueno, lo que vayamos a, la operación que estemos analizando dentro del estudio de procesos de transferencia, que tiene que ser la misma. O sea, siempre tenemos que revisar el estudio de procesos de transferencia dentro de qué operación la vamos a encasillar, y así mismo tenemos que incluirla acá. Esas dos cosas deben cruzar. ¿Cuál es el vinculado pues al que le estamos realizando pues la transacción, o con el que estamos realizando la transacción? Entonces ahí va, en el tipo de documento iría todo ese tipo de información como pues de los documentos, del tax ID y demás. Y dentro del tipo de operación pues iría pues la operación de precios de transferencia a la que nosotros estamos analizando dentro del informe local. Las fechas de suscripción del contrato, entonces hay una fecha inicial, una fecha final. Dentro de esa fecha final, pues podemos, si el contrato no tiene una fecha específica final, pues ahí podemos incluir una fecha, pues que ahí decía, pues podemos incluir 1999, que es la fecha, como la fecha más lejana, que la que tiene la casilla desplegable y donde podemos nosotros escoger la fecha. Entonces, ahí nosotros revisamos si no existe una fecha final del contrato, si el contrato es indefinido, pues incluimos la fecha más lejana que nos trae el formulario. Las fechas de suscripción, que puede ser la fecha inicial y la fecha final de la suscripción del contrato. Los Incoterms, entonces ahí revisamos si es FOB, si es CIF, entonces ahí también esa casilla también es desplegable y nos da las opciones y ahí las podemos incluir. Los puertos, hay muchas preguntas acerca de los puertos, porque digamos, si mi Incoterm es FOB y yo no sé a dónde va a llegar el puerto, porque pues no es mi responsabilidad, sino responsabilidad del cliente, o sea, de mi vinculado. Entonces, de pronto dentro del puerto no sé qué diligenciar, digamos en este momento, que sería un contrato nuevo que en el momento no sé a dónde va a llegar el producto. Entonces, lo que yo hago ahí la DIAN siempre pues nos ha dicho que tenemos que llenar todas las casillas si son contratos nuevos. Entonces, la idea de esto es, si voy a diligenciar todas las casillas pero no tengo el puerto, entonces poner el puerto más común al que siempre llegan mis productos, o generalmente yo sé que va a llegar, e incluir dentro de la casilla de texto, hay una casilla de texto ahí, entonces incluir dentro de esa casilla de texto pues todo lo que, las variables. Entonces no sé por qué es FOB, entonces yo al momento de la transacción no sé a qué puerto llegó, a qué puerto fue el destino, pero entonces lo tengo que aclarar, pero sí la tengo que diligenciar, porque la DIAN es muy clara diciendo que tienes que diligenciar pues todas las casillas del formulario, y pues para eso existen las casillas de texto, para hacer las aclaraciones necesarias, ¿sí? O si la fecha de fijación de precio, entonces yo tengo la fecha es hoy, pero de pronto en mi fórmula yo tomo un promedio de la última semana o algo así, entonces lo que yo hago es diligenciar la casilla de texto, y pues ahí incluyo todas las observaciones adicionales que no me permiten las casillas desplegables. El precio, Mabel, señor. ¿te puedo interrumpir? Te pregunto a ti o a Francisco, ¿qué pasa si yo no uso el método PC? ¿Cuál es la consecuencia práctica? Por favor. Gracias, Carlos Miguel. Esa pregunta, de hecho, fue bastante frecuente. La hicimos mucho y sigue habiendo muchas dudas al respecto. No obstante, la DIAN recientemente emitió un concepto en el que dice que si no se utiliza el método precio comparable, pues en última instancia no es necesario hacer un registro del contrato. ¿Por qué? Porque el registro del contrato pues tiene un propósito, y es saber la fecha de fijación. Y si yo no uso una metodología que esté basada en la fecha de fijación ni en el precio en sí mismo, pues no es necesario el registro. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el tema, porque la misma DIAN o el equipo de la DIAN públicamente ha mencionado que ellos, a pesar de eso, recomiendan el registro. No sé qué tanto le haga uno caso, digamos, a esa recomendación, y eso tiene una razón, es que si existe una obligación de usar el método precio comparable, pero hay unas excepciones. Asumamos que yo aplico o creo aplicar una de esas excepciones. Entonces, utilizo un método diferente. No registro el contrato. Teóricamente no debo registrar el contrato. Sin embargo, por lo que dice el concepto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en un proceso de discusión la DIAN determina que yo debía haberlo registrado, si no está de acuerdo? Pues lo que ellos mismos han dicho es,
usted se mete en un doble lío de tener que discutir el uso o no uso del método precio comparable y además, o termina teniendo la razón, se mete en el otro lío o en la otra discusión de no haber registrado el contrato y por lo tanto le pueden llegar a no respetar la fecha de fijación y la idea cambiársela a la fecha del embarque, si es que la fecha de fijación fue otra. Entonces, para responder en resumen de todo lo que he dicho, teóricamente no debería registrarse, pues porque no tiene ningún sentido registrar algo que, un precio o una fecha que no estoy usando, pero por recomendación de la misma DIAN sería bueno registrarlo solo por si acaso. El registro, ellos han dicho, y hay que ver si esto es válido, el registrarlo, a pesar de que yo crea que aplique una excepción, no implica automáticamente que ellos asuman que usted debería haberlo usado. Falta ver cuál es la realidad, porque uno incluso puede emplear esta pregunta no solo al método, al uso o no uso del método PC, sino a lo básico, y es, ¿qué pasa si yo vendo un producto y yo considero que no es un commodity? Pues la respuesta viene siendo la misma, pues no tiene que hacer un registro. Por más de que parezca un commodity, porque hay muchos productos sobre los cuales hay duda, en ese caso, y esto se lo digo como algo informal y no es algo que esté formalmente en ningún lado, pues la DIAN en cambio sí ha manifestado en alguna ocasión que si usted registra un producto que no es commodity, ellos podrían partir pensando que sí lo es y tratando de exigir la aplicación del método precio comparable. Entonces, fíjense que al parecer cuando no es commodity no se recomienda que usted lo registre solo por si acaso, pero cuando sí es commodity pero no es un precio comparable, ahí de pronto el registro sí es recomendable, a pesar de que no sea obligatorio. La verdad, no sabe uno qué pensar de todo ese tipo de comentarios, pero pues eso es lo que hay y eso es lo que hemos conocido hoy en día. Muchas gracias. Listo, pues sí, Gracias. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, en general, pues esas son las opciones que tenemos que hacer, tenemos que diligenciar en el formato 2573. Y como les contaba, adjuntar el contrato siempre, si no, no les deja pasar el formato, tiene que decir formalizado y presentado antes de la fecha, pues de la fecha límite que tenemos ahorita, que es el 3 de diciembre. Y condiciones adicionales, pues las condiciones adicionales que tenga el contrato. No sé si ahorita ya vamos a hacer entonces algo de preguntas sobre este tema. Si tienen preguntas, por favor, adelante, con muchísimo gusto. Ojalá que las tengan para en la medida de lo posible, las respondemos y si no, pues las dejamos. Yo creo que mientras alguien se decide, una recomendación que yo haría, que creo que ha sido bien importante y también va muy en línea con lo que la misma Diana ha dicho, consulten a la DIAN. Yo puedo dar fe de que están respondiendo muy rápidamente las preguntas que se le mandan a ese buzón. El buzón es precios.transferencia@dian.gov.co. Entonces, yo creo que ante la duda lo más fácil es consultárselos. Incluso puede llegar, podría ser anónimo, digamos, que pues es vía email, así que no, yo en los casos que he tenido ni siquiera ha habido necesidad de mencionar qué compañía, qué commodity, qué tipo de transacciones, en fin, así que puede ser una muy buena forma de proceder. Hay una pregunta en el chat, literalmente, el interrogante es si el registro es obligatorio únicamente cuando el contrato se suscribe con vinculados o con residentes en paraísos fiscales. Ok. De acuerdo, pues. Adelante, Mabel, discúlpame. No, pues sí, o sea, de acuerdo pues, con toda la legislación y la idea es que sea entre vinculados del exterior o pues paraísos, si tengo operaciones con paraísos fiscales que se encuentren documentadas dentro del informe local y como comentaba Francisco, si utiliza el método PC, pero pues trae también sus implicaciones si utiliza otro método. Entonces, esas como son como los requisitos básicos para el registro. Ok, creo que ya estamos listos para avanzar con la segunda parte de la presentación. Mabel y Francisco, muchas gracias. Y entonces, como anticipábamos al comienzo de la sesión, Mónica Archila
nuestra abogada líder de asesoría fiscal en Medellín, va a liderar esta parte de la conversación y seguramente a medida que transcurra tendremos algunos comentarios añadidos. De nuevo, les invito a todos a formular las preguntas que quieran a través del chat. Intentaremos responderlas eh, a medida que el tiempo avance. Adelante, Mónica, y bienvenida. Muchas gracias, Carlos Miguel. Buenos días a todos y gracias por su participación. Vamos a hablar en estos minutos que vienen acerca del tratamiento tributario de transacciones típicas entre una compañía del sector minero y proveedores en el exterior, ya sean vinculados económicos o no vinculados. Para eso vamos a ver entonces la definición de cada uno de esas transacciones típicas, como son las que vemos aquí en este diagrama. Esa definición es importante verla porque pues, se pueden presentar diferencias de interpretación por parte de la administración y los contribuyentes en relación con cuándo se entiende que estamos ante un servicio administrativo o cuándo estamos ante un servicio técnico o asistencia técnica. Y pues esto es importante porque dependiendo de su naturaleza, asimismo pues va a ser el tratamiento fiscal aplicable. Vamos a ver también algunos beneficios ante la aplicación de los convenios de doble imposición en algunos de estos pagos. Entonces, perdón. Vamos a empezar por los servicios administrativos. Los servicios administrativos, bueno, digamos que también es importante de manera de contexto mencionar que los pagos al exterior tienen el tratamiento tributario en renta, es una retención en la fuente que se encuentra establecida en los artículos 406 al 419 del Estatuto Tributario. Allí vamos a encontrar cuándo se debe efectuar esa retención por pagos al exterior y quiénes son agentes de retención. Básicamente estas normas dicen que quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas sujetas a estar grabadas en Colombia, es decir, rentas de fuente nacional, aquellas de que trata el artículo 24 del Estatuto Tributario, van a estar sometidas a retención en la fuente a título de renta. Esto es cuando se hace un pago a una sociedad o entidad extranjera sin domicilio en Colombia o a personas naturales sin residencia en Colombia. Eso en relación con renta. Ahora, IVA, también hay una retención en la fuente o IVA teórico que está establecido en el artículo 437-2, en el numeral 3 del Estatuto Tributario, donde señala que van a actuar como agentes de retención en IVA los responsables de IVA en Colombia que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional. En cuanto al ICA o el Impuesto de Industria y Comercio, digamos que los municipios solo pueden gravar aquellos ingresos que sean obtenidos en sus jurisdicciones, de manera que si el servicio prestado por la casa matriz o por la vinculada en el exterior o un proveedor, un tercero en el exterior, es llevado a cabo en su totalidad en el exterior, en ese caso digamos que la regla general es que no va a estar grabado con ICA. Y eso pues son unas premisas importantes para poder entrar ahora con cada uno de las definiciones de los servicios. Entonces, Mónica, ¿sí? quisiera decirles a todos acá, en relación con lo que tú estás planteando, todos verán que hay un círculo, no tanto circular, sino Un óvalo. un óvalo más bien, gracias por ayudarme, con trasfondo amarillo que habla de aplicación de los CDIs. Un buen número de compañías conectadas hoy aquí son multinacionales y varias además, pues sabemos muy bien que tienen casa matriz en países con quienes tenemos un convenio para evitar la doble imposición. La importancia de comparar las normas que menciona Mónica en el Estatuto Tributario con lo que dicen los convenios es altísimo, porque los convenios lo que hacen es regular el poder tributario y tienen consecuencias tanto en lo que tiene que ver con retención como en deducción. Entonces quería decir acá, Mónica, que es muy común
que una filial en Colombia, una sucursal en Colombia, reciba cargos de su matriz, que en inglés se llaman overheads o management fees o cualquiera que sea el nombre, pero son los gastos que la matriz internamente tiene y que pues obviamente se relacionan con el gestionamiento de una operación en muchos países. Y esos costos internos naturalmente se cargan a las operaciones en esos países y Colombia pues es uno de ellos. Entonces en ese caso, esa norma que menciona Mónica desde hace mucho tiempo es una norma anti-erosión o más bien es una norma defensiva, porque dice hoy en día que no importa si esos gastos corresponden a servicios prestados fuera de Colombia, la retención a la fuente es 32%, muy alta, 32%. Eh, Sin embargo, los convenios para evitar la doble imposición dicen otra cosa. Como regla general, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Suiza, España, y casi que todos dicen que este tipo de gastos o servicios son beneficios empresariales que solo tributan en el estado en donde se incurren, o sea, en el estado de la casa matriz. Y en ese caso no habría ningún tipo de retención en la fuente. ¿Eso puede tener impacto en la deducibilidad? Claro. Ustedes todos tributaristas que están conectados saben que un pago al exterior que no tenga retención como regla general tiene una limitación en cuanto a su deducibilidad. Sin embargo, los convenios también tienen reglas, no todos, pero algunos, la mayoría, que dicen que esa limitación no aplica. No aplica porque es discriminatoria y porque se entiende que el sentido del convenio es el de facilitar el comercio entre los dos países de una forma bilateral. Entonces hay que ponerle mucha atención al tema del convenio a medida que avancemos y así lo haremos en la charla, si Mónica me lo permite. Vamos comparando la normativa local con lo que es el convenio, tanto en materia de retención como en deducciones. Adelante, Mónica. Mil gracias, de acuerdo. Es importante que vayamos viendo cómo va impactando la aplicación de un convenio en cada uno de los servicios, porque estas tablas que van a ver en cada uno de los servicios en la medida que vamos avanzando en la presentación es la tarifa general aplicable de retención en la fuente cuando se haga un pago al exterior con un país con el cual no tenemos convenio. De manera que es por esto que Carlos Miguel hace la claridad de que, digamos que ante la presencia de un país, de una transacción con un país con el cual tenemos convenio, pues esto va a variar el tratamiento. En los servicios de administración, pues hay un tema discutible y es que, pues si bien no están definidos propiamente en la ley colombiana, la interpretación generalizada es que son aquellos relativos a la conducción, manejo o dirección de un negocio. Son como erogaciones de carácter interno en las compañías y no están asociadas directamente con la actividad desplegada con clientes. En todo caso, nosotros como firma hemos entendido que estos servicios administrativos hacen referencia a gastos por los servicios que prestan las personas indispensables para la toma de decisiones en el manejo de un negocio. Por lo tanto, queda la duda respecto de otro tipo de servicios que pueden ser prestados por las casas matrices a sus vinculadas, como es el caso de servicios de tesorería, servicios de nómina, servicios de IT, donde pues digamos que la DIAN generalmente ha entendido que son servicios administrativos, pero pues no necesariamente están relacionados con la toma de decisiones de la compañía. Entonces es una interpretación que también es bastante discutible y esto nos varía totalmente el tratamiento fiscal porque si decimos que es un servicio administrativo va a tener una retención en la fuente en renta del 32%, va a ser obligatoria esa retención para poder deducir ese gasto, mientras que un servicio que no sea administrativo, sino que sea un servicio prestado por la casa matriz, pero no encuadre como dentro de este tipo de servicios, pues no necesariamente va a tener retención en la fuente. Entonces eso es importante revisarlo. Están las comisiones. Las comisiones, pues el contrato de comisión es un contrato mediante el cual un comisionista se obliga a realizar por cuenta y encargo del comitente o cliente la suscripción, compra o venta de determinados bienes.
Entonces, en este caso, la retención en la fuente aplicable es la tarifa general, la del 20%. Esto tiene IVA, un IVA teórico que recauda la entidad en Colombia. Y los requisitos de la deducibilidad son los mismos, pues los requisitos generales del 107, es decir, necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad con la actividad productora de renta, y las reglas del régimen cambiario y de precios de transferencia. No se requiere un registro del contrato de comisión para que sea deducible, pero entonces en este caso de la comisión, sí, la retención en la fuente va a aplicar si se considera que eso es un ingreso de fuente nacional para quien recibe o se beneficia de ese pago. Entonces, si la comisión, es decir, si la intermediación que genera este pago es prestada en Colombia, se considera una renta de fuente nacional y por ende va a estar sometida a retención en la fuente. Pero tenemos allí en la parte derecha superior un ejemplo que es en el caso en el cual la comisión sea pagada a mi casa matriz, en mi casa matriz en el exterior, supongamos en Canadá, entonces le pago la comisión por una intermediación que hace con clientes en Canadá para vender el oro que yo produzco en Colombia. En ese caso, la comisión es un ingreso de fuente extranjera para mi casa matriz, de manera que no va a estar sometida a retención en la fuente. Y ahí tenemos que tener en cuenta que en ese caso va a aplicar la limitación de gastos al exterior del 15% de la renta líquida. Entonces es importante ver si la intermediación realmente se lleva a cabo en Colombia o es una intermediación que se lleva a cabo afuera para identificar su tratamiento fiscal. Regresando a mi comentario anterior, si ese comisionista estuviese o fuera residente en un país con el que Colombia tenga un convenio para evitar la doble imposición y ese convenio tuviese una cláusula de no discriminación, esa limitación del 15% de la que habla Mónica podría ser superada. Hay un convenio de particular interés para quienes están conectados hoy acá, que es el convenio con Canadá. Si ustedes leen la cláusula de no discriminación, no es lo suficientemente generosa como la cláusula con otros convenios, España, México, Suiza, etcétera. Y entonces con Canadá existe esa dificultad y es que Colombia, creemos nosotros, podría válidamente alegar que la limitación del 15% no tiene excepción por el convenio. En otros convenios, cuando ustedes lo lean o lo han leído, verán que en la cláusula de no discriminación dice que los gastos entre, por ejemplo, un residente en Colombia y un residente en el otro estado, por ejemplo, Suiza o España o cualquiera de los otros, eh, serán deducibles en las mismas condiciones que si se hubiesen pagado a un residente en Colombia. Entonces, de nuevo, lo que pretenden estas cláusulas es crear una atmósfera eh, equitativa o de alguna manera uniforme entre transacciones comerciales entre los dos países firmantes del convenio, de tal manera que se entienda que las transacciones se comportan tributariamente como si hubiesen sido locales y no transfronterizas. Esa es la regla general. En el caso de Canadá, esa cláusula de no discriminación no es tal, no es tan generosa, tan amplia, y hay dificultades para superar la limitación del 15% en aquellos casos como los que bien menciona Mónica, de una comisión por intermediación fuera de Colombia que evidentemente pues, no tiene retención en la fuente, ni es renta de fuente colombiana. Adelante, Mónica. Gracias, Carlos Miguel. Bueno, en cuanto a los servicios de consultoría, podemos decir que eso sí tienen una definición en la ley, están en el decreto 1140 de 2010. Se define el servicio de consultoría como una opinión profesional dada por un experto que asesora en alguna área específica y normalmente todo este análisis se materializa en un entregable, que puede ser una carta, un memo, un informe. Estos servicios de consultoría también tienen el criterio de inversión de territorialidad, por lo cual no importa si el servicio de consultoría me lo presta el proveedor en Colombia o me lo presta afuera. En cualquier caso, si el proveedor está en el exterior, la retención en la fuente es aplicable, es la tarifa general del 20%.
y es un requisito para que ese gasto sea deducible. El IVA aplica también a la tarifa general del 19% a través del IVA teórico, lo recauda la entidad en Colombia, y ese contrato de consultoría no es necesario registrarlo ante la DIAN para que se pueda deducir ese gasto. Los servicios técnicos, y ya vamos a hablar de un tema ahí que es la cláusula de la nación más favorecida, que Carlos Miguel tiene una posición importante o un comentario importante en relación con esto. Los servicios técnicos, digamos, pues la definición está dada para personas naturales, dice que es una actividad, labor o un trabajo prestado directamente por una persona natural mediante un contrato de prestación de servicios personales para la utilización de conocimientos aplicados por medio de un ejercicio, arte, oficio o técnica sin transferencia de dicho conocimiento. Esa definición está, digamos, enfocada a las personas naturales. En todo caso, fue adoptada para las sociedades mediante el decreto 3032 de 2013 y asimismo lo ratificó la DIAN en un concepto en el 2015. Entonces, los servicios técnicos van a tener una retención en la fuente si son pagados a un país convenio en el exterior, sí, a un pago en el exterior con un país sin convenio, la tarifa es del 20%. IVA van a tener al 19% y en este caso sí es requisito que para que se pueda deducir el gasto, el contrato contrato de la prestación de servicios técnicos haya sido registrado ante la DIAN. Antes del 2017 no existía un límite en el tiempo para hacer ese registro del contrato. Ahora es muy importante tener en cuenta que desde el momento en el que se suscribe el contrato de servicios técnicos, el plazo es de 6 meses para yo registrarlo, so pena de que me rechacen el registro y pues esto implicaría evidentemente un problema en la deducibilidad del gasto. En caso de que los contratos por prestaciones de servicios técnicos lleguen a sufrir de alguna modificación, alguna adenda, un otro sí, es muy importante que tengamos en cuenta que esa modificación a ese contrato también la debemos registrar. Y para eso existe un plazo inferior, que es de 3 meses. Entonces, eso muchas veces, pues los plazos es importante tenerlos en cuenta. Aquí vemos que los servicios técnicos, digamos que por regla general, se entienden, digamos que están sometidos a retención en la fuente por lo que les decía de la inversión de territorialidad, aunque hay una excepción que está en el artículo 25 del Estatuto Tributario, donde están los ingresos de fuente extranjera, que nos dice que los servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos prestados en su totalidad en el exterior se entiende un ingreso de fuente extranjera, son ingresos de fuente extranjera. Y en ese sentido, esos no estarían sometidos a retención en la fuente. En todo caso, pues se aplica entonces la regla de limitación del gasto en el exterior del 15%. En cuanto a los servicios técnicos, digamos que también ha sucedido que la DIAN ha tenido como diferentes posiciones respecto de qué se entiende como servicio técnico. Y digamos que antes cualquier servicio que implicara alguna aplicación de tecnología era entendido como un servicio técnico por parte de la DIAN. Digamos que después hace como un recuento normativo, un recuento doctrinal y reconsidera su posición para decir que los servicios técnicos deben tener unas características para entenderlos como servicios técnicos. Y es, en primer lugar, debe haber una utilización de una técnica o arte. En segundo lugar, debe tener la naturaleza de una asesoría, es decir, que el proveedor del servicio debe tener un comportamiento activo donde proporcione esa asesoría con la aplicación de su experiencia en beneficio del receptor del servicio. Y además de eso, la siguiente característica es que implique la intervención humana al recibir el servicio técnico. Por lo que aquellos servicios que tienen un componente tecnológico y que pueden tener la utilización de cierta técnica, pero son totalmente automatizados, no necesariamente son un servicio técnico.
y eso quedó un poquito, esa discusión quedó un poco zanjada con este concepto de la DIAN. Aquí está el tema de la cláusula de la nación más favorecida, que entró a regir con el convenio con Reino Unido. Carlos Miguel, si nos quieres comentar un poco de eso, Sí, sí, por por supuesto. favor. Dos cosas antes de entrar en ese ámbito. De nuevo, creo que el 100% de quienes estamos conectados estamos familiarizados con la obligación de retener la fuente por servicios técnicos, técnica y consultoría, ¿sí? Normas de toda la vida. Colombia es muy consciente de la necesidad que tiene de importar tecnología, reacciona tributariamente imponiendo retenciones en la fuente. Eso es un tema muy bien, muy conocido. Pero de nuevo, teniendo presente el sentido de las normas, nos hemos encontrado con circunstancias en las que sí, estoy pagando abogados fuera de Colombia, pero resulta que es que esos abogados los contraté porque me estaba financiando fuera de Colombia. Mi casa matriz estaba obteniendo una financiación para fondear el proyecto minero, para fondear el proyecto petrolero o cualquier otro proyecto, y entonces el banco acreedor necesitaba un concepto de los abogados en Estados Unidos, Canadá, en donde sea. Ese ejemplo lo traigo a esta discusión para que tengamos muy presente que una cosa son pagar servicios de consultoría que se consumen en Colombia, que tienen retención en la fuente, sin perjuicio de los convenios, y otra cosa muy diferente, pagar servicios de consultoría que no se consumen acá. Cuando no se consumen acá, el servicio comienza fuera de Colombia y termina allá, es para uso fuera de Colombia, se puede decir que no hay retención en la fuente. Y recuerdo muy bien una posición de la DIAN muy antigua que respalda esa tesis. Por favor, ténganlo en cuenta para, digamos, examinar con cuidado el tipo de servicio de consultoría, asistencia técnica y servicios técnicos que sí, son prestados fuera de Colombia, son esas tres categorías o alguna, pero no necesariamente en todos los casos hay retención en la fuente. Eso hay que acompañarlo del impacto en la deducibilidad naturalmente. Y con respecto a lo que dice Mónica de Nación Más Favorecida, esto es de la máxima importancia. Eh, todos los convenios colombianos, todos, Canadá, España, Suiza, México, Chile, eh, República Checa, etcétera, Corea, todos dicen una y otra vez que los pagos por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, Colombia se reserva el derecho a grabarlos con una tarifa que no puede superar el 10%, del 10. Ahí está el beneficio del convenio. Limita lo que es 20 al 10. Eh, pero varios de esos países que acabo de mencionar le dijeron a Colombia en su momento, si usted pasado mañana le da un mejor tratamiento a otro país en un convenio sobre ese tipo de pagos, yo quiero ese tratamiento, inmediatamente usted comienza a aplicar ese nuevo régimen a ese otro país. Eso ya pasó con el Reino Unido, 1 de enero de 2020, los pagos por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría del Reino Unido no tienen retención en la fuente. Son beneficios empresariales, no son regalías. Entonces, lee uno, por ejemplo, el convenio con, con, con Canadá y ahí se da cuenta que Canadá dijo hace varios años, si después de firmado este convenio, Colombia suscribe con un Estado tercero un convenio que estipule disposiciones respecto a asistencia técnica, servicios técnicos o consultoría, abro paréntesis, que sean más favorables que aquellas dispuestas en el artículo 12 de este convenio, dichas disposiciones, o sea, las otras, las más favorables, aplicarán automáticamente al convenio con Canadá. Entonces, ojo porque esto es fundamental. La misma cláusula existe en España, la misma en Suiza, la misma en México, cambia la terminología, algunos no incluyen consultoría, etcétera, pero cualquiera de nosotros con responsabilidad en el ámbito tributario debemos preguntarnos hasta qué punto hoy en día lo que pagamos al exterior por proveedores vinculados, no vinculados, que prestan servicios técnicos, asistencia técnica, por consultores de la casa matriz o terceros, debe tener retención de la fuente a la luz de esa causa de nación más favorecida. Eso no lo pierdan de vista, hay que examinarlo uno a uno y naturalmente que la DIAN ya sacó una opinión al respecto a comienzos de año. Esta mañana, digamos más temprano, en una conversación que tuvimos con España, mirábamos ese concepto de la DIAN, que es el 3283 del 17 de febrero de 2020, lo examinábamos con España y
y pues leíamos lo mismo que hemos leído todos. El concepto de la DIAN es muy literal, quizás no es demasiado coherente con el propósito de nación más favorecida, porque la DIAN le da mucho valor a la cláusula de nación más favorecida en su tenor literal. Es decir, la DIAN no entiende que aquí debemos pensar solamente en que hubo un mejor tratamiento y listo. No, la DIAN entiende que hay que mirar cuál fue el mejor tratamiento para aceptar que entonces, por ejemplo, hoy en día no le retengan la fuente a un proveedor en Canadá o en España o viceversa. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta y creo que eso es lo que quería agregar aquí en esta parte de tu presentación, Mónica. Sí, así es. De acuerdo con ese concepto de la DIAN, pues la posición de la administración es que este tratamiento favorable que se le debe dar a servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría no aplica para España, no aplica para Chile, no aplica para Suiza y en el caso de México no aplica tampoco para la consultoría. Entonces, pues es importante revisarlo porque no, como le dice Carlos Miguel, es como una interpretación muy literal, ¿no? En cuanto a la asistencia técnica, vamos a decir, pues, y en pro del tiempo, digamos que es la definición, me parecía la de servicios técnicos, la única diferencia es que tiene este componente de transferencia de conocimientos o la capacitación, pero el tratamiento tributario es exactamente el mismo que el de servicios técnicos y es importante que se registre el contrato para la procedencia de su deducibilidad. En cuanto a las licencias de software, es digamos que el permiso para explotar un programa. Esto tenía una retención en la fuente con anterioridad del 26.4, si mal no recuerdo. Hoy en día pues está en la tarifa general del 20%, tiene IVA y ese contrato no es necesario registrarlo para su deducibilidad. Hay diferencias aquí en lo que corresponde al cloud computing o al hosting, que son otro tipo de servicios que en la práctica hemos visto que tienden a confundirse con el software, con el licenciamiento propiamente. Entonces es bueno también validar realmente la naturaleza de ese servicio, porque en el caso de un cloud o de un hosting, no, el tratamiento en retención sería diferente e incluso en IVA, porque el cloud está excluido en IVA. En las Mónica, regalías, ¿sí? ¿puedo interrumpirte una vez más? Me hiciste acordar de algo que también es importante para todos. El registro del contrato, tú ya explicaste por qué es obligatorio en Colombia, que sea una suscripción original o un otro sí, como decimos en Colombia. Eh, Originalmente, ese registro obedece a normas andinas que regulan la protección de la propiedad industrial, importación de tecnología. Se tiene un carácter legal, no tributario. Todos aquí seguro han visto que ese es un punto que está en los primeros lugares del checklist de la DIAN para cuestionar deducibilidad de costos y gastos sencillamente porque no está registrado. Y para bien o para mal, nos guste o no, hoy en día eso ya es una norma del Estatuto Tributario. Eh, Tengamos en cuenta que cuando no se ha registrado el contrato dentro de los plazos, la cláusula de no discriminación de los convenios sentimos nosotros que ayuda, vuelve y juega, porque si el proveedor fuera local, el registro del contrato No es un nunca, requisito. no es un requisito, exactamente. Entonces, ahí nosotros tenemos esa sensación, lo hemos estudiado, así le hemos opinado a varias colegas que nos han preguntado, y no somos los únicos, ni aquí ni fuera de Colombia. Hay antecedentes en otros países muy parecidos en los que el registro pues, se erige como una dificultad digamos, a la no discriminación que el convenio propone. Y por consiguiente, aquí en Colombia, ese es un tema que también vale la pena revisar para quienes estén inmersos en ese problema en este momento. Vale, Mónica, gracias. Listo. Las regalías, entonces, como les decía, es simplemente ese permiso de uso o de explotación de un intangible para su aprovechamiento económico o para reproducirlo o sublicenciarlo. El tratamiento es igual y en este caso sí es importante registrar el contrato respecto de licencias que tengan que ver con propiedad industrial, es decir, aquellas de derechos de autor. Bueno, no creo que sea nuestro caso. En cuanto a los intereses o operaciones de deuda,
tenemos que hay dos tarifas. Si los intereses se originan en créditos obtenidos por término igual o inferior, perdón, igual o superior a un año, la tarifa se reduce al 15%, de lo contrario será del 20%. Eso en el caso pues, de un país con el cual no tenemos convenio. Si estamos ante un convenio, la tarifa es del 10%. Pues por regla general, ¿no? Hay que revisar en cada caso con cada uno de los convenios. Y en cuanto a los dividendos, tenemos que el impuesto a los dividendos en el caso de sociedades no residentes, cuando el accionista es una sociedad no residente, es del 10%. Si el dividendo corresponde a utilidades grabadas en cabeza de la sociedad, ese será el impuesto aplicable. Pero si la utilidad viene la utilidad no fue grabada en cabeza de la sociedad, además del impuesto del 10%, pues digamos que se debe aplicar es el impuesto de igualación. Entonces, en ese caso, pues se aplica la tarifa del impuesto sobre la renta y sobre el neto se aplicaría, o sea, una vez disminuido el impuesto sobre la renta, se aplica entonces el 10% del impuesto a los dividendos. Eso al final del día va a quedar en una tarifa efectiva que aparece en el recuadro arriba, en la parte superior derecha. Este año sería del 38.8, año 2021 37.9. Y ese impuesto a los dividendos al final es un crédito fiscal para el accionista. No sé si acá ibas a mencionar algo del ICA. Pues sí, simplemente decirles a todos que a raíz de la ley 1819, con las nuevas reglas de territorialidad para el ICA, territorialidad, hemos tenido la preocupación de que los municipios y distritos comiencen a adoptar un impuesto sobre los dividendos, eh, pues por el hecho de que las rentas por dividendos son materia de ICA en ciertas circunstancias. Entonces, este caso hay que verlo a la luz de los fallos que últimamente han salido sobre cuándo está grabada la renta por dividendos, dependiendo del tipo de actividad profesional que tenga la sociedad inversora. Y la semana pasada la DIAN expidió un decreto, o el gobierno expidió un decreto más bien sobre dividendos. Aún estamos viendo qué novedades hay, pero en principio una de las más grandes tiene que ver con el impuesto al dividendo, porque como bien lo dice Mónica acá, el impuesto al dividendo del 10%, por ejemplo, eh, pues tiene ciertas excepciones cuando el beneficiario final es un residente en un país para evitar la doble imposición. Las primeras lecturas que hemos discutido, alguna decía que con el decreto, y hay un concepto de la DIAN además que parece que lo sugiere, las reducciones a la retención a fuente en dividendos aplican de manera automática, o no aplican de manera automática, sino que la retención se ingresa a la DIAN y luego se pide la devolución. Nunca hemos sentido que sea así, tratándose de dividendos, a menos que se trate de los convenios con España y con Chile, para los cuales incluso hay un decreto más antiguo que sí habla de retener y luego pedir devolución cuando se trata de utilidades que no han sido grabadas en cabeza del accionista. Eso quería decir, Mónica. Gracias. Así es. Creo que aquí acabamos con los servicios, las típicas transacciones que queríamos estudiar. Creo que es bueno hablar de paraísos fiscales para finalizar. Eh, Decirles a todos pues de pronto me adelanto a ti, Mónica, pero eh, hay una lista que está a punto de ser revisada por la DIAN. Nos lo ha confirmado la oficina jurídica, los requisitos procedimentales para revisarla ya fueron cumplidos internamente, etcétera, etcétera. Y esa lista, que es la antigua lista de paraísos fiscales, hoy de jurisdicciones de baja o nula imposición, pues tiene algunos distinguidos miembros. Por ejemplo, Isla Mauricio, que es un gran centro financiero internacional, y Hong Kong. Hong Kong, que es la puerta de entrada a China y de salida de China, sigue ahí. Hong Kong, por ejemplo, ya intercambió información con Colombia, o sea que el requisito de tener un instrumento y de usarlo efectivamente, pues ya está cumplido. Y tenemos entendido, de acuerdo con la resolución que salió hace casi un año de la DIAN, dando informes sobre los intercambios de información, que Hong Kong va a ser retirado de la lista, al igual que Isla Mauricio y de pronto algunos más.
Son listas que están rumbo al desuso, porque a medida que más y más países comienzan a intercambiar información y aceptan hacerlo, pues se pierde, digamos, el sentido que Colombia, o el estándar que Colombia había creado en el 2013, cuando salió el primer decreto, pues esa necesidad ya no existe. Entonces, esa lista es muy posible que salga al final de año, y habrá que repasar en qué sentido tiene impacto para todos y cada uno de los acá presentes. En todo caso, decirles a todos que la retención en la fuente en los casos con países que están en la lista nunca ha sido obligatoria como regla general. Es decir, ha habido un mito y es que siempre que tengo una transacción con alguien localizado o residenciado en una jurisdicción debajo de una imposición, la retención en la fuente es obligatoria. No es verdad. La retención en la fuente solo es obligatoria si es una renta de fuente colombiana. Lo que pasa es que la penalidad por transar con alguien en una jurisdicción de esas es que la retención es la más alta, 32%. Eso creo que es lo que quería decir, Mónica, si te lo que tú quieres decir para finalizar. Sí, sí, de acuerdo. Creo que aparte de esto, pues esto era lo más relevante en cuanto a los pagos de jurisdicciones no cooperantes. Bueno, tal vez unas obligaciones formales importantes para que cuando se hagan estos pagos, digamos que sean válidos o sean deducibles, es importante que se cumpla con la obligación de presentar documentación comprobatoria de precios de transferencia, declaración informativa, documentar y mostrar todos aquellos funciones y activos y riesgos que se derivan de esta prestación de servicios cuando sea con vinculados económicos. Y creo que esto era como lo importante que queríamos mencionar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Mónica en Medellín. Gracias, Francisco y Mabel, por sus presentaciones. Gracias a todos nuestros clientes y amigos que se conectaron y colegas. Esperamos que haya sido útil, que hayamos podido darles un vistazo al menos a lo último en temas de commodities y pagos al exterior. Como se dan cuenta, hay mucha información, hay muchas cosas que ver, de manera que conviene analizar con mucho juicio cada una de las transacciones que manejan en el día a día y ver hasta qué punto puede haber formas de legítimamente aplicar los beneficios de los convenios o de la propia ley tributaria colombiana. Les hemos quitado 9 minutos más de su tiempo a todos. Les agradecemos que hayan seguido en línea y esperamos que sigan muy bien. De nuestra parte es todo y próximamente les invitaremos a un nuevo evento que haremos sobre un tema de tributación también aquí en el país. Hasta luego y que tengan un buen día. Muchas gracias. Feliz día. Chao. A todos, muchas Hasta gracias. luego, feliz día. Gracias a todos.